Y el derecho civil a veces es una ciencia y otras veces roza más lo que parece un arte. Y como buena pieza de arte tiene apariciones en la cultura televisiva nacional. Para prueba de eso, el siguiente fragmento. Doña Patricia, ¿me permite un segundito, por Ay, favor? ahora no, Wilson, que estamos ocupados. Por favor, doña Patricia. Wilson, ¿no escuchó lo que se le dijo? Vaya a ver más bien quién nos trae café. Doña Patricia, lo que pasa es que afuera hay un policía, unos abogados y una grúa y se le están llevando el carro. ¿Qué? Buenos días, profe Héctor, ¿qué más? Hoy vamos a hablar acerca de los bienes conservativos del patrimonio. En primer lugar, vamos a empezar abordando la figura de la guarda y aposición de sellos, que está contenida en el Código General del Proceso del artículo 476 al 481. La figura de la guarda y aposición de sellos es la primera línea en la protección del patrimonio, ya que tenemos en cuenta que el patrimonio es la prenda general de los acreedores. Pero ¿qué pasa cuando este patrimonio entra en peligro o si por medio de un fallecimiento o una sucesión este patrimonio puede llegarse a buscar ser liquidado o acabado para no pagar las deudas pendientes? Entonces ahí es donde entra esta figura. La guarda y la aposición de sellos no es una medida que busque como tal vender los bienes, sino congelarlos para proteger el capital. Para el proceso, según el artículo 476 del Código General del Proceso, después de los 30 días de iniciar la sucesión, es el plazo para solicitarle al juez que se acerque al domicilio del deudor y proceda a asegurar los bienes con un sello. Para los activos muebles, como por ejemplo lo pueden ser las joyas, el juez puede llegar a proceder al domicilio directamente y guardar estas bajo un cofre con un sello y una llave. Y en el otro caso, de los activos como tal en efectivo, el juez puede proceder a depositarlos en un depósito judicial con el fin de que esta información no sea destruida por aquellos que quieran convenir y diluir el proceso de la pago de las acreencias requeridas. Claramente esta medida no va a ser eterna ni va a durar toda la vida o muchísimo tiempo. Esta medida lo que busca es proteger el tema del inventario para que de ese modo no se puedan esconder activos y puedan ser cobrados de forma correcta. Es decir, su plazo llega en el momento en el que se hace el correcto avalúo de los bienes y se hace un inventario. En este momento el juez puede proceder otra vez al domicilio y extinguir la vigencia de los sellos. Ya terminamos de asegurar los bienes del deudor. Ahora bien, vamos con el siguiente paso, que es el tema de los inventarios y el avalúo. Este paso es bastante importante ya que representa una radiografía de los activos que posee el deudor. Gracias al avalúo y al inventario es que podemos repartir la torta. A lo que trato de decir con esto es que no podemos embargar una mansión de 3.000 millones de pesos ubicada en la zona de Ruitoque para pagar una deuda de 10 millones. Gracias al avalúo de los inventarios entendemos cómo está repartido el patrimonio y podemos seguir el principio de proporcionalidad en el derecho. A ver, espera que no iba a decir. Es bastante primordial que este trabajo de avalúo sea exhaustivo y muy detallado, ya que no es necesario decir como tal, tenemos un carro o tenemos una casa, sino que también es necesario las especificaciones de este carro, el modelo, el tiempo que lleva de uso, para este modo encontrarnos con la técnica financiera de manera precisa y entender cuál es el valor como tal de este carro. Si bien el artículo 444 del Código General del Proceso nos da técnicas de cómo se puede llegar a evaluar un bien, si el valor es muy bajo o si el valor parece ser que no concuerda, se puede exigir un peritaje. Tenemos que recordar que el derecho es una litis, una guerra de saberes. Y una guerra de saberes es donde los abogados tenemos que actuar. Aquí hay una parte bastante importante del avalúo y es el tema de las objeciones. En caso de que un bien no se registre, o por ejemplo, en caso de existir una cuenta bancaria en el extranjero que no está registrada a nombre del deudor, el abogado, mediante pruebas, tiene que demostrar la existencia de esta e incluirla en el inventario de avalúo. Después de este largo camino, ya transitado, en primer lugar la guarda y reposición de sellos, y después el inventario, ya tenemos en cuenta cuáles son los bienes que tiene el deudor para cumplir con su obligación. Pero, en caso de no cumplirse con esta obligación, viene la medida final y más agresiva. Así que para entender la situación judicial de Patricia Fernández, vamos a hablar de los embargos y secuestros. En círculos no tan ilustrados, en ambientes no tan ilustrados como el que se respira en la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, se suele confundir
confundir la figura del embargo con el secuestro, lo cual es incorrecto, ya que el embargo representa más bien un registro a la orden y el secuestro un registro a la realidad física. Nos abrieron la puerta. Ya. En el primer bloque tenemos que analizar la figura del embargo. Esta figura actúa en el proceso, en la medida de que se le envía, un juez le envía a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos un embargo. Este embargo representa como tal una especie de candado jurídico por el cual el deudor no puede vender o hipotecar, o mejor dicho, disponer de la totalidad de los beneficios que le ofrece este bien. Ahora bien, ya sabemos que hay un candado. Sin embargo, hay muchas personas que quieren dárselas de listos para jugar con la ley. Sin embargo, la ley, al no ser objeto ni rey de burlas, tiene sus medidas. Es decir, si una persona en la posición de deudor decide, por ejemplo, vender este bien, este procedimiento, este medio de obligaciones termina siendo una causa nula por objeto ilícito. Ahora vamos a profundizar acerca de lo que mencioné anteriormente, que el embargo representa más bien una firma en un papel y el secuestro es más atentado en la realidad física. Un embargo, como lo vimos anteriormente, es la orden de un juez que se da a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para proteger el patrimonio que es prenda general de los acreedores. Sin embargo, es por medio del secuestro que el Estado puede intervenir físicamente, es decir, quitar la tenencia de un bien al poseedor. Finalmente, para este segmento, después de haber repasado la posición de sellos, el inventario y el embargo judicial, llegamos a la máxima expresión del derecho, que es el secuestro, ya que esta tiene como finalidad que el acreedor logre su objetivo, es decir, conseguir los bienes mediante un remate judicial. Vamos con la siguiente sección.